Nuestras raíces. Y queridos amigos de Ánimo Laguna, ya estamos de regreso y el día de hoy le quiero dar la bienvenida al doctor Jesús Sotomayor. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está el día de hoy? Muy bien, bien. Oiga, nos viene el día de hoy a platicar acerca de un interesante tema, pues ya se acercan además las fechas, que es la revolución. Sí, efectivamente, es un tema que desafortunadamente los torreonenses, más que laguneros, hemos dejado en el olvido, y es la participación que tuvieron maestros y alumnos de la Escuela del Centenario en el movimiento armado de 1910. Vamos a empezar diciendo que el primer maestro fundador de la primer planta docente de la Escuela del Centenario, Federico Chapoy, fue un maestro que, según el decir de sus alumnos, en algún escrito que recibí yo de un teniente, el teniente en retiro, don Daniel R. García Martínez, él les explicaba a sus alumnos la situación que prevalecía en México y más aquí en La Laguna. Por tal motivo, en un momento dado les dijo: jóvenes, me despido de ustedes, me voy a la revolución. Y se fue como capitán pagador de los revolucionarios voluntarios, de los que se unieron a la causa revolucionaria. Este personaje, este maestro, Federico Chapoy, repito, fue un maestro que continuó en el ejército, llegó precisamente hasta general, general de división, ocupó puestos dentro de la Secretaría de la entonces Secretaría de Guerra y se distinguió como combatiente en algunas batallas de la Revolución. Primer maestro de la Escuela del Centenario que se fue, tomó las armas para la cuestión democrática de México. Luego, tenemos a tres maestros más, don Braulio Contreras, don Pablo Frías Durán y don Pablo Chapoy, que en un momento dado, cuando saben, se enteran del asesinato de don Francisco I. Madero, se deciden a tomar las armas y se van a las filas revolucionarias a ayudar, a coadyuvar con las fuerzas revolucionarias para el triunfo de la revolución. Un detalle muy significativo es el hecho de que estos tres maestros, después de participar precisamente en una batalla en el cañón de Bachimba en Chihuahua, ya que ganan y todo, se retiran, se llegan a Torreón y el entonces presidente municipal de Torreón les ofrece que formen parte del ayuntamiento de tal fecha, de tal momento, por sus méritos revolucionarios. Es digno de elogio la actitud que observaron estos tres maestros, quienes le contestaron al presidente municipal que habían tomado las armas por respeto a sus ideales y a los ideales de don Francisco I. Madero, que no se fueron por obtener un trabajo, que los disculpara y que ellos iban a continuar siendo maestros de la Escuela del Centenario. Y siguieron siendo maestros hasta casi el fin de sus días, estas tres personas. Oiga, entonces no hubo por ahí algo de por medio que los hiciera, digo, por tener un puesto quizás relevante, sino que pues lo hicieron. No, sus ideales. Por el ideal, sí, precisamente. El ideal que tenían. Precisamente yo mencioné en primer término al profesor Pablo Chapoy, Federico Chapoy, quien tuvo la fortuna, la aventura de que 32 de sus alumnos lo siguieron en la lucha armada. 32. A mí me han dicho en alguna conferencia que impartí al respecto de los cadetes de la Centenario que eran jóvenes, eran niños. ¿Cómo era posible que se hubieran ido a la revolución? Pero vamos a tomar en cuenta, y sobre todo personas pues, de mi edad y un poquito mayores, han de saber que los estudios de primaria se culminaban a los 15, 16 años de los jóvenes que estaban ahí. Ya grandecitos. Y entonces ya grandecitos.
Entonces los jóvenes de sexto año, yo creo que tenían 14, 15 años cuando siguieron a su maestro a la revolución. Sí, claro, porque si usted nos menciona, por ejemplo, pues si nada más lo escuchamos de que se fueron los alumnos con su maestro a seguir la revolución, y estamos hablando de la Centenario, que es una primaria, si no tenemos el dato, precisamente pensamos que pues eran niños, que cómo se iban a ir, que llegaron a ver niños, bueno, de 12 años alrededor luchando en la revolución, según tengo entendido, pero los de la Centenario sí eran ya un poco más Sí. adolescentes. Dice el teniente en retiro, don Daniel R. García Martínez, que de todo el grupo de sexto año, exclusivamente había 3 menores de edad. Es decir, no menores, sino menor que la mayoría de edad de los de la mayoría. Ajá. Que ellos no lo siguieron. Ellos sí se quedaron aquí en Torreón. Pero estos jóvenes, 32, hay una diferencia, alguna nota periodística que obtuve yo de 1940, 45, habla que eran 25. El teniente dice que eran 32, en fin, los que hayan sido, se fueron con su maestro a la revolución. Y de todos ellos, digo, antes que otra cosa, quiero decirles que cuando don Francisco I. Madero se entera de estos jóvenes, los arenga, les dice que se regresen a terminar su ciclo escolar de sexto año. Ajá. Y se regresan los niños, los muchachos adolescentes. Dice las notas de la época que llegaron a la estación del ferrocarril de Torreón con gran fiesta. Les tenían la banda de música. En fin, estos niños, don Francisco I. Madero les mandó un diploma a cada uno. Y lo más importante, que les dio 1,000 pesos a cada uno de los muchachos. 1,000 pesos de aquel entonces. De aquel entonces, desde luego. Cuando asesinan a don Francisco I. Madero, la gran mayoría de ellos regresa a las filas revolucionarias. Hay datos en la Secretaría de la Defensa Nacional que nos dicen que anduvieron con las tropas revolucionarias, ¿verdad? Que sí siguieron participando. Tenemos el dato que de estos jóvenes que se fueron, 2 continuaron en el ejército. Uno de ellos, de apellido Dylan, llegó a ser general de división. Y el teniente en retiro, que era de aquí de Torreón, y aquí vivió y aquí murió, don Daniel R. Martínez, Gaitán Martínez, él precisamente llegó a teniente y se retiró como teniente. Yo tuve la fortuna de conocerlo personalmente ya en sus últimos años de vida. Y luego un nieto de él me hizo favor de darme un escrito que había dejado, que había mandado a alguna revista, algún periódico, donde narra cómo se fueron ellos a la revolución. O sea, en general ahí narra cómo se fueron los estudiantes. Los estudiantes, con sí. su maestro acompañándolo. Entonces, era una pregunta, doctor. Se fueron primero a la revolución y los regresa don Francisco I. Madero, y después cuando, bueno, cuando lo asesinen, pues ya es cuando se vuelven a ir ellos, cuando Sí, se sí, van sí. ahora sí a pelear, ahora sí combaten. No, también en la primera vez En la primera combatieron. combatieron. Ah, perfecto. Sí, tenías- combatieron. Estuvieron combatiendo. Y en la segunda vez, pues con mayor razón, Ujú, ya claro. con tantita experiencia que tenían, 1 año más de edad. ¿Por qué se fueron? Porque asesinan al señor Madero Ujú. y dicen, vámonos nosotros otra vez. Pero ya habían salido ellos de sexto de primaria. Sí, ya había pasado. Y 2 de los 32 continuaron en el ejército hasta lograr ascender en grados militares, ¿verdad? Y retirarse, como el teniente que les digo, don Daniel R. García, que se retiró y sus últimos años de vida, quiero decirles, los pasó litigando, se hizo litigante. Por eso lo conocí yo, Ajá. porque se hizo litigante. Yo era juez de primera instancia en aquellos años, en los 70, la década de los 70. Y entonces tuve oportunidad de conocerlo, pero más lo conocí a través de su nieto, Ujú. ¿verdad? Que me llevó el escrito, ¿verdad? Y estoy yo por obtener datos del archivo histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional para tratar de escribir un libro acerca de esta proeza, de esta hazaña de esos niños torreonenses.
Perfecto, porque también es importante saber la historia que hubo en la revolución aquí en la comarca lagunera, más específicamente pues en Torreón, porque sí, si bien se habla de la revolución a nivel nacional, pues también como les menciono es trascendental saber qué ocurrió aquí en la comarca lagunera y quiénes fueron también los héroes que se lanzaron o que fueron también a combatir y que muchas veces desconocemos, doctor. Sí, sí, vamos a continuar en el programa siguiente a platicar precisamente de eso. ¿Qué pasó aquí en Torreón? ¿Cuántas tomas hubo de Torreón? En fin. Y qué en cada una, qué fue lo que aconteció. Perfecto, me parece muy bien, doctor. Le agradezco muchísimo. No, al contrario, día. Salvador. Y por supuesto que lo esperamos el próximo jueves para hablar de ese maravilloso tema. Correcto. Vamos a ir a una pausa comercial y